Estamos al aire. Muy buenas tardes. En minutos más estaremos comenzando con el webinar Pensar la protección social más allá de la emergencia. Ténganos un poco de paciencia, por favor. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. En un minuto más estaremos empezando. Les agradecemos por la espera. Muy buenas tardes. Daremos inicio al webinar del ciclo de diálogos ONU-Bolivia. Soy Santiago Farjat. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars denominados Diálogos ONU-Bolivia, organizados por el Sistema de Naciones Unidas. Antes que nada, quiero agradecer a todos y a todas los que se encuentran siguiendo este espacio de reflexión e intercambio desde las diferentes redes sociales. En esta ocasión tendremos la participación de varios panelistas pertenecientes a diferentes instituciones, entre las que me gustaría mencionar a la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Oxfam Bolivia y la Fundación ARO. A lo largo de las presentaciones podrán hacer preguntas a los diferentes ponentes a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Les pedimos, por favor, que especifiquen al momento de hacer la pregunta a qué panelista se está realizando la misma. Al final de las intervenciones y una vez consolidadas las preguntas, pasaremos a responder las mismas. El tema a tratar el día de hoy es cómo impacta la pandemia del coronavirus a los ingresos laborales, la pobreza y la desigualdad. Nos encontramos frente a una crisis humanitaria y económica nunca antes vista. Sin embargo, muchas de las condiciones que andamos viviendo hoy en día ya estaban presentes en nuestras sociedades mucho antes de la pandemia. Las brechas en materia de protección social y de salud, las desigualdades, la pobreza, entre otras, son rasgos estructurales de nuestros países que solo tendieron a exacerbarse a razón de la pandemia. Sumado a lo anterior, estamos inmersos en un panorama macroeconómico poco favorable y altamente incierto tanto en Bolivia como en la región. La baja recaudación tributaria, los menores ingresos por parte de las exportaciones de productos básicos y el aumento del endeudamiento deja a los países en un escenario de poco margen fiscal para afrontar esta crisis. En este contexto, pensar la protección social más allá de la crisis se vuelve un tema central de debate, sobre todo con la finalidad de salvaguardar los avances sociales obtenidos durante los últimos lustros. Dicho esto, damos inicio al webinar con la participación de Carlos Aguilar, director de país Oxfam Bolivia. Gracias, Santiago. Un saludo para Susana Sotoli, jefe de Naciones Unidas en Bolivia, para Luciano, que todos el día de hoy, compañera representante del PNUD en el país, desde luego también a los compañeros de la Fundación ARU, que nos están ayudando en todo el trabajo de investigación y de análisis de los datos, para la compañera Verónica Paz del equipo de Oxfam en Bolivia, preparado también parte del documento que va a exponer, y desde luego a todos y todas que están conectados escuchándonos el día de hoy y que van a participar de esta presentación. Desde luego que la situación que se está viviendo no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, global, con la pandemia del COVID-19 ha significado una preocupación central para Oxfam, dado que ya veníamos señalando las dificultades que se viven a nivel de los países latinoamericanos y a nivel global, como lo decía antes, en relación con la pobreza, en relación con la desigualdad, y sabemos que toda esta situación que estamos viviendo actualmente nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ya en el mes de marzo de este año nosotros lanzamos un documento que se denomina El coronavirus no discrimina, las desigualdades sí, y ahí ya poníamos el énfasis en el riesgo de que alrededor de 35 millones de nuevos pobres
salgan como resultado de la recesión económica que va a vivir en América Latina. Esto eran cifras que ya estaba calculando CEPAL en los primeros meses del año, y desde luego que eso tiene que ver con toda la preocupación que estamos experimentando alrededor del tema de la protección social que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? En ese momento y alrededor de ese documento ya hablábamos de la importancia de una fase de emergencia donde se aplicaran desde luego las medidas sanitarias, varias de las que estamos viendo que se aplican hoy en Bolivia y varias de las que vamos a analizar en las discusiones del día de hoy, conjuntamente con las medidas económicas necesarias para proteger a los sectores de trabajadoras, trabajadores, al sector campesino, al sector indígena, que son sectores altamente vulnerables y que en esta situación actual se ven todavía en una situación de mayor dificultad, acompañado de medidas de protección social y de medidas fiscales, ¿no? Y después finalizábamos en este documento hablando sobre una serie de recomendaciones para lo que denominamos la fase de recuperación. Algunos de esos temas son los que vamos a abordar el día de hoy, y por eso yo le agradezco muchísimo, como lo decía al inicio, a la Fundación ARU por el análisis de las políticas y de la situación que tenemos hoy en Bolivia, y a Verónica por el material que nos ha preparado. Entonces, muchas gracias por la participación de todos y todas. Reafirmarles el compromiso de Oxfam en Bolivia y a nivel de toda América Latina para seguir discutiendo estos temas que son sumamente importantes para el futuro de los países latinoamericanos. Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida y por las palabras de inauguración del webinar. A continuación, pasaremos a la exposición de Verónica Pérez, pero no sin antes una breve reflexión sobre algunos de los temas que hablabas, Carlos. La pandemia ha expuesto diferentes falencias en términos de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social. Se prevé que la pobreza en América Latina aumente en al menos 4.4 puntos porcentuales o 28.7 millones de personas. De igual manera, relacionado con la pobreza, la desigualdad tenderá a ahondarse en los países de la región. Por último, el desempleo, dado los choques de oferta y demanda, incrementará 3.4 puntos porcentuales, o alrededor de 11 millones de personas nuevas desocupadas en la región. ¿Cuáles son los efectos que tendrá la pandemia respecto a estos temas en el país? ¿Cómo garantizamos los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo poblacional que es extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaba contemplado dentro de los programas sociales existentes? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿La universalidad de la protección o la focalización de los esfuerzos? Todo esto enmarcado en un escenario de reducido margen fiscal. A continuación, Verónica Paz, coordinadora de campañas e incidencia de Oxfam Bolivia, nos hará una presentación sobre estos temas. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir este espacio de diálogo con Naciones Unidas, con el PNUD, que han sido aliados estratégicos nuestros ya por varios años. Un agradecimiento especial también a toda la audiencia que está reunida hoy día para participar en esta conversación. Voy a compartirles la presentación ahora y quizás apagar también mi pantalla para evitar que haya interferencias. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria del COVID. En esta oportunidad vamos a analizar una investigación que llevamos ya trabajando con la Fundación ARU sobre el efecto de la crisis sanitaria y económica en la pobreza, la desigualdad y los ingresos laborales en el país. Se trata de una temática fundamental que ya, como lo planteaba Santiago, tiene mucho que ver con la necesidad de repensar muchas de las políticas públicas que tenemos en América Latina y también en Bolivia
para lograr que la transición hacia una sociedad con mayor igualdad y mayor justicia social sea realmente alcanzada en el corto y en el mediano plazo de una manera sostenida. Pero antes de entrar a los impactos de lo que ha significado esta crisis sanitaria, es importante entender qué ocurría antes de la pandemia y cómo llega Bolivia a esta situación de crisis. Bolivia llega, como sabemos muchos de nosotros ya, con una trayectoria de reducción importante de la pobreza y la desigualdad en las últimas décadas, una reducción de la pobreza total que pasa de 60% a 34%, una pobreza extrema que se reduce de 40% hacia 15% desde el 2006 hasta la fecha aproximadamente, pero también llega con una serie de limitaciones en términos de la velocidad de reducción de la pobreza y la desigualdad ya en los últimos años. Y desde una perspectiva sistémica, es importante analizar que esta ralentización de la reducción de la pobreza y la desigualdad tiene muchas explicaciones. Algunas de ellas limitaciones institucionales, otras quizás el agotamiento del poder transformador de las políticas públicas y otras también asociadas a un crecimiento económico que, si bien fue sostenido, no lograba ya en los últimos años reducir la pobreza y la desigualdad con la misma fuerza que lo hizo en los primeros años desde la nacionalización de los hidrocarburos. Llegamos entonces el 2018, porque es el último año para el cual tenemos la medición de la pobreza de manera oficial, con una proporción de cerca de 4 millones de personas pobres en Bolivia, es decir, personas que viven con un ingreso mensual per cápita promedio alrededor de 800 bolivianos por mes, con cerca de 1.7 millones de pobres extremos, es decir, población que vive con cerca de un ingreso aproximado de 300 bolivianos al mes, pero también con brechas importantes y persistentes, no solamente en el mercado laboral, sino también en varios de los indicadores sociales, es decir, educación y salud. Por ejemplo, teníamos tasas globales de participación de las mujeres, que si bien eran más altas o más bajas que las de los hombres, todavía tenían una brecha importante. Teníamos un ejército bastante grande de población económicamente inactiva, sobre todo las mujeres, es decir, 1.4 millones de mujeres económicamente inactivas, casi el doble de lo de los hombres, y un ejército importante también de desocupados. Esta es una figura entonces que nos muestra el estado de situación que ya mostraba Bolivia antes de la crisis y que ya enfrentaba serios desafíos en términos de lograr una protección social que incluyera a varios grupos de la población. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea esta crisis? Y esta crisis nos plantea básicamente el desafío de que esta trayectoria de reducción de la pobreza no revierta su tendencia. La CEPAL ha estimado que para este año, como consecuencia de la crisis, la tasa de pobreza total pueda subir casi en 3 puntos porcentuales en un escenario, digamos, más pesimista, y que la tasa de pobreza extrema logre más bien subir cerca de 2 puntos porcentuales. Entonces, el gran desafío para Bolivia y como a muchas sociedades de Latinoamérica es cómo revertir esta trayectoria inesperada para reconducirla hacia el cambio deseado. Es decir, a esa situación en el 2030 donde podamos realmente tener una sociedad con menor cantidad de pobreza, pero realmente logremos revertir esta situación. Y esta situación se ve impactada sobre todo porque se ha previsto un crecimiento económico o más bien una contracción económica de cerca de 6 puntos porcentuales, de 6%. Estas son las últimas previsiones del Banco Mundial y eso quiere decir que con estas previsiones de contracción económica, incluso la pobreza extrema y la pobreza total podrían incluso retroceder más de lo que nos plantea esta situación. Por lo tanto, el gran desafío es qué hacemos como Estado y como sociedad para no dejar que la tendencia inesperada de reversión de ese virtuoso cambio que tuvimos los años pasados pueda realmente detenerse. Para realizar este estudio hemos tratado de responder algunas preguntas que las voy a leer a continuación.
La primera tiene que ver cómo afecta la crisis a los ingresos laborales. Y cuando hablamos de la crisis, hablamos no solamente de la crisis sanitaria, sino de las medidas necesarias que los gobiernos han tenido que adoptar para hacer que la población esté protegida de no contagiarse. Y esas decisiones, por ejemplo, han implicado decisiones de cuarentena o de distanciamiento social que han impactado en la posibilidad de los trabajadores de realizar actividades y generar ingresos. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles fueron esos grupos de la población que se vieron más afectados. Sabemos que la crisis no ha afectado a todos por igual y que hay algunos sectores de la economía, por ejemplo, cuentapropias, informales o algunas actividades económicas como el comercio, las que se han visto más afectadas por lo menos en las primeras semanas, pero además grupos de la población que se van a ver afectados de distinta manera según las medidas adoptadas en los próximos meses y semanas. La tercera pregunta procura responder cuál es el efecto estimado de las medidas de protección social adoptadas, con el objetivo de analizar si existe la posibilidad de mejorar el impacto y la respuesta del Estado para lograr que ese cambio deseado se logre con mayor efectividad. Y finalmente, algunas pautas de cómo imaginar una transformación social que nos lleve a cambios más allá de la emergencia. Los enfoques del análisis que realizamos con la Fundación ARU se basan en información de la encuesta de hogares del año 2018, que es la última información disponible del Instituto Nacional de Estadísticas, y se realizan varios supuestos para hacer el análisis de impacto de la pandemia y de la respuesta de políticas. Una de las primeras ideas que está detrás de este análisis tiene que ver con el hecho de que la crisis va a impactar de manera distinta a lo largo del tiempo. Y lo que hace este documento en particular es medir el primer momento del impacto, es decir, lo que ha sucedido entre marzo, abril y mayo, las primeras semanas y los primeros meses, asumiendo que la reducción de los ingresos laborales ha afectado sobre todo a los trabajadores no asalariados y por cuenta propia. Pero sabemos que debemos seguir monitoreando estos impactos a lo largo de los próximos meses y semanas, porque ya se han ido registrando pérdidas de puestos de trabajo, sobre todo en los sectores semiempresariales y en el sector doméstico. En algunos eventos anteriores a este webinar se ha reflejado cómo el sector de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ha sido uno de los grandes afectados. Y en un tercer momento también se van a ir afectando decisiones laborales que tengan que ver con las opciones que los propios hogares van a optar sobre quién sale a trabajar, sobre si los niños dejan de estudiar, sobre el número de horas que se trabaja, o incluso las migraciones del sector formal hacia el sector informal de la economía. El segundo supuesto tiene que ver con el grado de rigidez de la cuarentena. Sabemos que en marzo Bolivia empezó e inició al final de marzo una cuarentena relativamente flexible, luego abril fue un momento de cuarentena más rígida y finalmente en mayo se relajaron algunas de las medidas, pero con retornos intermitentes que seguramente van a seguir afectando. Lo importante es ver que esta distinta rigidez de la cuarentena va a afectar de manera diferenciada también a los impactos esperados entre marzo, abril y mayo. Todos estos entonces han sido los supuestos que nos han ayudado a construir 5 escenarios distintos. ¿Y por qué 5 escenarios? Porque como no tenemos la posibilidad de ver exactamente a quiénes está impactando esta crisis, no entrevistamos a toda la población, sino que hacemos simulaciones, es importante hacer algunos supuestos sobre quiénes podrían ser los trabajadores más afectados y tener una brecha o unos rangos de impacto en los ingresos de los hogares. Algunos de los resultados entonces importantes que nos plantea esta primera investigación. La primera tiene mucho que ver con el hecho de que la cuarentena y las medidas de restricción de movilidad han profundizado viejas desigualdades ya existentes y han dado paso a nuevas formas de desigualdad. Y una manera en la que ha afectado la cuarentena es que ha surgido una brecha importante entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar desde casa. Esto ha sido analizado en varios países del mundo y un estudio reciente para América Latina que hizo el PNUD, por ejemplo, calcula que
solamente 1 de cada 5 trabajadores en América Latina, en un conjunto de países, puede trabajar desde casa. En Bolivia, el ejercicio nos ha llevado más bien a concluir que el 89% de la población ocupada no puede realizar el trabajo desde casa. Y este análisis se ha logrado identificar a través de la categorización de las actividades de cada ocupación, es decir, por ejemplo, algunas ocupaciones que requieren trabajar al aire libre, el uso de cascos, el uso de herramientas de seguridad, o por ejemplo, el estar en cercanía para el cuidado de las personas, una serie de características que ayudan a agrupar aquellas ocupaciones que pueden realmente realizarse desde casa. Eso quiere decir que el teletrabajo y los grandes problemas que se enfrentan con el trabajo solamente son problemas para un reducido pedazo de la población, porque hay un gran porcentaje que realmente no puede realizar este trabajo desde casa. Y el dato también nos muestra, el análisis nos muestra que la posibilidad de trabajar desde casa es desigual. Acá están agrupados los porcentajes de la población ocupada que puede realizar el trabajo desde casa según percentil de ingresos. En esta parte de abajo están los percentiles de ingresos laborales más bajos. Y esta curva nos muestra, por ejemplo, que en el percentil 10, es decir, en el 10% más pobre de los ingresos laborales, solamente el 2% de la población puede realizar trabajos desde casa, y esto va aumentando a medida que aumentamos el ingreso laboral, ¿no? Pero si ustedes ven, en Bolivia es siempre bajo, pero el percentil 100, por ejemplo, existe un 30% de personas que sí pueden realizar el trabajo desde casa. Y esto tiene importantísimas implicaciones en materia de la respuesta de protección social, porque a medida que entramos y salimos de la cuarentena, va a ser muy importante considerar medidas de protección y de bioseguridad también como parte de las medidas de protección social para un ejército enorme de trabajadores que tiene que seguir realizando sus actividades. El segundo mensaje de estos datos nos muestra que la posibilidad de trabajar desde casa varía mucho según el sector de la actividad económica de cada trabajador, según el sector del mercado de trabajo y según la condición ocupacional. Entonces, si se fijan en este gráfico, vemos, por ejemplo, que los sectores de actividad de la agricultura, hoteles, restaurantes, construcción y servicios son los que tienen un porcentaje más bajo de población que puede realizar el trabajo desde casa en comparación a los sectores de servicios profesionales y técnicos. Esta desigualdad vuelve a ampliar la brecha entonces de las condiciones ocupacionales y de la precarización del empleo según la inserción económica. Si solamente agregamos la cantidad de población que está inserta en hoteles, restaurantes, construcción, minería e industria manufacturera, tenemos cerca de 2.3 millones de trabajadores en Bolivia insertos en sectores que no pueden trabajar desde casa. Pero además, si analizamos la estructura de la ocupación según la informalidad, que a quienes también afecta más la crisis, vemos que el 57% de ocupados en las ciudades, por ejemplo, no pueden trabajar desde casa, y 65% de los trabajadores de ciudades, capitales, que están insertos también en los sectores semiempresarial, familiar y doméstico. Por lo tanto, esta crisis y estas medidas de protección de la población para prevenir los contagios están abriendo grandes brechas que debemos atender en materia de la acción diferenciada según grupos, sectores y ocupaciones. La tercera idea que nos muestra es que parte de esas brechas no resueltas y de esas desigualdades que se van reproduciendo con la pandemia tiene que ver con que la posibilidad de trabajar desde casa es menor en precisamente aquellas categorías ocupacionales, en aquellos sectores económicos y del mercado laboral de mayor inserción laboral femenina. Este gráfico nos muestra la distribución de la población ocupada femenina en el área urbana. Vemos que existen 600,000 mujeres más o menos trabajadoras por cuenta propia, cerca de 150,000 trabajadoras familiares y aproximadamente 84,000 trabajadoras del hogar, cuyas actividades económicas se están viendo fuertemente
afectadas por la imposibilidad de realizar el trabajo desde casa. La cuarta noticia que nos trae este estudio nos muestra que la caída en los ingresos laborales promedio, que ocurrió entre marzo, abril y mayo, ha sido enorme. Y ha sido enorme especialmente en el mes de abril, cuando la cuarentena ha sido más rígida, y eso es algo que el sentido común también nos lo diría así, porque ha habido mucha menor posibilidad de generación de ingresos, pero nos muestra que en los distintos escenarios asumidos, las pérdidas han sido grandes. Solamente para darles una pequeña pauta de qué es lo que se ha calculado o estimado en cada uno de los escenarios, vean que el escenario más optimista, es decir, donde menos reduce el ingreso laboral, es un escenario en el que se ha asumido que el sector agrícola no se veía afectado para nada. Y esto es algo que se ha venido discutiendo mucho en la región. Muchos documentos internacionales alegan que el sector agrícola sería el menos afectado, pero cuando uno relaja ese supuesto, ya ve que las caídas en los ingresos laborales van aumentando. Y el escenario más pesimista, este de la caída del 80% casi de los ingresos laborales en el mes de abril, es un escenario en el que se asume que no solamente se afecta el ingreso laboral de las personas insertas en actividades no asalariadas, sino que son también trabajadores asalariados afectados por la imposibilidad de trabajar desde casa. Entonces, si vemos esta situación de trabajar los escenarios, también nos está dando pautas importantes sobre una acción diferenciada según el efecto que tiene la medida de cuarentena en cada uno de estos sectores. Como conclusión, no solamente vemos que existe una diferenciación según los sectores y ocupaciones afectados, sino también vemos cómo la afectación y la estimación en el ingreso laboral es mucho más grande en los centiles de ingresos laborales más bajos. Si se fijan, la línea esta azul nos muestra pérdidas en el ingreso a lo largo de los percentiles de ingreso de la población. En el mes de marzo hubieron pérdidas de cerca del 20% en los centiles de ingreso más pobres, pérdidas que fueron cada vez menores según nos acercamos a los percentiles más altos. Fue el mes de menor rigidez de la cuarentena, y ya cuando la cuarentena fue más rígida, especialmente en el caso del mes de abril, las pérdidas llegaron a ser incluso del 70% para los centiles de ingreso laborales más bajos. Esta situación nos está planteando entonces la necesidad de pensar en una combinación de protección social que vele por la salud de la población y también por los ingresos y las posibilidades de generar mayores posibilidades de sostener las necesidades básicas de la población en los próximos meses. También es importante analizar la respuesta, y la respuesta de protección social es un desafío que todos los países de América Latina hemos enfrentado, pero es importante pensar que es un desafío que debe ir más allá de la emergencia. Como ustedes saben, Bolivia ha adoptado 3 bonos, 3 transferencias monetarias dirigidas a distintos grupos de la población. Un bono dirigido a estudiantes de la educación regular pública y privada, una canasta familiar dirigida a personas adultas mayores, a mujeres receptoras del bono Juana Zurduy, y una canasta familiar también para personas con discapacidad. Y finalmente, y quizás esta es la más innovadora en términos de que se incluye por primera vez en Bolivia, una transferencia monetaria dirigida a un grupo de la población que está en edad de trabajar. Es un bono que se ha distribuido a personas entre 18 y 60 años que no percibían ningún salario y que además estaban sin ninguna renta o ningún otro beneficio de parte del Estado. Pero además de esto, como medida de mitigación, también se ha recurrido a unas rebajas de los servicios de electricidad, agua potable y gas, con el objetivo de garantizar que la población pueda acceder a estos servicios de manera sostenida durante la cuarentena. Son una serie de medidas que todos los países o la mayoría de América Latina han adoptado. 64% de los países de América Latina han implementado algunas de estas medidas. La implementación de estas medidas ha sido muy distinta según la base de los sistemas de protección social existentes.
Algunos países, por ejemplo, han optado por aumentar el monto de las transferencias que ya tenían. Otras han expandido los programas que ya existían a otros grupos de la población. Otros han creado nuevas transferencias y algunos más bien han anticipado pagos. Es decir, la economía política y las decisiones de política pública van a depender y han dependido mucho de las condiciones y de la situación y de la capacidad instalada de los sistemas de protección social. Pero de alguna manera también han puesto en evidencia aquellas limitaciones de la protección social en la región y en el país, que muchas veces han mostrado la dificultad de identificar aquellos grupos de la población vulnerables. En el caso de algunos países, la dificultad de distribuir y el reparto. Hemos visto en Bolivia que ha habido toda una logística complicada para el reparto y la distribución de los bonos que se ha hecho de manera bancaria, pero que también se ha aprovechado la existencia de los bonos ya existentes para identificar a la población. Y los países también han enfrentado no solamente restricciones de capacidades y de información, sino también grandes restricciones fiscales. Es decir, el paquete fiscal que cada país ha destinado a estas transferencias no ha sido el mismo, ¿no? En el caso de Bolivia se estima que aproximadamente el 1% del PIB se ha destinado a estas transferencias. Y dimensionar el costo de la protección social también es importante. La CEPAL, por ejemplo, calculaba que si los países de América Latina implementan el ingreso básico universal dirigido a toda la población pobre de América Latina por 6 meses, eso le costaría a la región cerca de 2% del PIB. Entonces, lo interesante y la oportunidad que nos abre esta dramática crisis por la que estamos atravesando es que abre el debate sobre la posibilidad de una protección social diferente, sobre una protección social con correcciones y modificaciones de las distintas barreras que están atravesando los sistemas de protección social en la región para dar respuestas sostenidas a esta crisis. Un dato interesante de las transferencias en Bolivia, y en este gráfico podemos ver cómo la medición de la pobreza, que es una medición de la pobreza que es importante decirlo, es una medición de corto plazo, es decir, este no es el resultado final, sino que es el resultado de los 3 meses de la simulación de 3 meses de la pandemia. Nos muestra que en un escenario inicial la pobreza era de 34% y que habría aumentado en 72% en uno de los escenarios calculados. El efecto de las transferencias juntas, es decir, todas las que he mencionado, tiene un efecto reductor de la pobreza. Sin embargo, la brecha, es decir, la brecha para poder revertir esa tendencia de que la pobreza en el país aumente de manera sostenida, es todavía enorme. Y esto nos plantea entonces desafíos muy grandes en términos de la protección social deseada y los cambios que debemos empezar a diseñar y a dialogar para tener esquemas de protección social que vayan más allá de la dicotomía universalidad-focalización. En Bolivia necesitamos discutir qué protección social realmente puede ser focalizada de mejor manera y cuáles son los desafíos para esa focalización, desde la generación de sistemas de seguimiento y de identificación de las poblaciones más necesitadas, como la identificación de la fuente de los recursos que financiarían esos programas. También es importante ver que las transferencias, si bien contribuyen a una recuperación de los ingresos de los hogares, y esta es parte de las ideas que debemos ir discutiendo, no son todas pro pobre. En este gráfico lo que vemos es el índice de Gini de los ingresos de los hogares, que era de 0.448. Del ingreso base era de 0.435. Con las transferencias, inclusive, el Gini empeora. Eso quiere decir que las transferencias sí han sido útiles, pero no terminan de ser igualadoras. Y cuando uno analiza uno a uno los efectos de estas transferencias, vamos viendo cómo el diseño es fundamental para lograr cambios que logren reducir de manera más sostenida la desigualdad y la pobreza. Por ejemplo, el caso de los subsidios a los servicios de gas
electricidad y agua nos muestra que tiene un coeficiente de concentración, es decir, una medida de distribución que es menos desigual que el Gini, pero sigue siendo positiva. Y esto quiere decir que si bien es menos desigual que el Gini, no necesariamente es pro-pobre. Y esto tiene mucho que ver con la estructura y el diseño de ese subsidio. Un subsidio, por ejemplo, que se destina, que reduce el 100% del precio a una factura de luz de entre 1 y 120 bolivianos, implica una transferencia de 120 bolivianos a ese hogar. Pero resulta que la transferencia a ese hogar va a ser casi igual en términos absolutos que lo que se transfiere a un hogar rico. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es en los próximos meses repensar los diseños de estas transferencias de manera que estos recursos escasos que tenemos y que Santiago lo explicaba bien en la introducción de este espacio fiscal restringido, realmente sean utilizados de la mejor manera posible. Existe un desafío, sí, en el debate focalización-universalidad, pero en un escenario de espacio fiscal restringido es importantísimo repensar los diseños de manera que lleguen con mayor fuerza a quienes más lo necesitan. Y esta última sección, ¿qué es lo que nos plantea como desafíos entonces esta crisis y los resultados que hemos medido de manera preliminar con esta investigación? ¿Qué viene después de la pandemia y cómo podemos pensar en una transformación social que realmente dé un salto y que revierta ese riesgo de tendencia de incremento de la pobreza y la desigualdad en el país? Necesitamos pensar en una protección social para un futuro con mayor igualdad y por lo tanto tenemos que hacer giros muy importantes en la manera en la que diseñamos la protección social. Necesitamos una protección social, primero, que se adapte a las necesidades de la emergencia, es decir, que proteja más a los trabajadores cuyas pérdidas de ingresos son mayores, que se adapte a las necesidades de la emergencia y que garantice sistemas de protección social con bioseguridad y toda la seguridad necesaria para las empresas públicas y privadas y para los cuentapropias en términos de información sobre la necesidad de prevenir los contagios. Necesitamos una protección social integral que ya no solamente se concentre en la protección social de los trabajadores asalariados, sino que también piense en los trabajadores por cuenta propia, pero que además vincule la protección social dentro del mercado de trabajo y en el trabajo doméstico y de cuidado, que ha sido uno de los espacios más impactados por la crisis. Una protección social articulada con políticas de empleo e ingresos, pero también con la oferta de servicios. Es decir, una transferencia que se dé no solamente debe ir acompañada o en algunos casos con un condicionamiento, sino con asegurar que el servicio al cual se está garantizando el acceso sea un servicio de calidad, salud, educación o cualquier otro. Una protección social focalizada y dirigida a grupos vulnerables. En Bolivia tenemos mucho todavía por recorrer para focalizar la protección social. Y una protección social multidimensional. En realidad necesitamos una protección social bajo una nueva visión de corresponsabilidad de todos los actores que están encargados de proveer el bienestar de la sociedad. El Estado, las empresas, el sector privado y la comunidad. Pero después de la pandemia, también necesitamos repensar nuevas formas de financiar el desarrollo. Los recursos abundantes que tuvo Bolivia durante la década de los 2000 y la mitad de 2010 nos mostraron que los ingresos de los hidrocarburos nos permitieron financiar de manera bastante holgada el desarrollo social. Tuvimos un gasto social creciente gracias a los recursos del IDH. Tuvimos también recursos crecientes provenientes de la recaudación tributaria, pero ya desde antes de la pandemia empezaron a restringirse estos recursos y provocaron fuertes contracciones del espacio fiscal. Bolivia tiene que repensar el financiamiento de su desarrollo, replanteando nuevamente los términos del endeudamiento externo, y esto tiene grandes desafíos para la ayuda oficial al desarrollo y también plantea importantes desafíos al multilateralismo sobre las formas en que la deuda se va a dirigir a los países que la requieren.
Necesitamos pensar en una reforma tributaria, es decir, en qué impuestos podrían ser sostenibles en el tiempo, y necesitamos repensar la manera en la que gastamos y en la que invertimos para evitar que se vayan más recursos y que se recorte el gasto social. ¿Quién paga la cuenta después de esta pandemia y cómo nos imaginamos algunos cambios que pueden significar saltos realmente transformadores en este escenario? Primero y muy importante es que los programas de reactivación en el país y en la región no signifiquen salvatajes discrecionales. Ya hemos visto cómo en varios países del mundo muchas empresas grandes requieren y piden salvatajes que en realidad implican que se sigan ampliando las brechas. Hay algunas empresas que seguramente también se han beneficiado y algunos sectores de la economía que se han beneficiado de la crisis sanitaria. Es importante identificar esos sectores y es importante que el sector privado también asuma la responsabilidad de una reactivación con igualdad. Es importante que los recursos de la reactivación sean todos canalizados a los hogares y a los sectores más vulnerables. En Bolivia también ha habido una discusión ya fuerte sobre a quienes se les iba a otorgar esta posibilidad de que los impuestos fueran prorrogados. Hubo una cierta reacción de los gracos pidiendo que no fuera para todos. Es importante, como decía, que todos los actores de la sociedad estemos dispuestos a dialogar sobre las necesidades y las transformaciones necesarias. Es importante no recurrir a mecanismos de recortes del gasto social. América Latina ya lo hizo en anteriores crisis, además con deuda creciente, con intereses crecientes de la deuda que sustituyeron gastos en salud, por ejemplo, y las consecuencias sobre el desarrollo económico, político, social pueden ser muy fuertes. En el corto plazo es importante retomar el diálogo de la relación Estado-cooperación internacional. Bolivia también va a enfrentar un importante desafío en redimensionar ese diálogo entre el Estado y la cooperación. Y finalmente, ¿por qué no pensar en una reforma tributaria que apunte a un sistema tributario progresivo y que genere alternativas sostenibles para el financiamiento del desarrollo? Acá las opciones son enormes. Bolivia no es que esté cerrada e impedida de incrementar los gastos provenientes del sistema tributario. Hace unos años ya se presentaron, por ejemplo, resultados de una investigación sobre el tema de los paraísos fiscales y de los grandes recursos que perdemos y que se van a las empresas offshore. Ese es uno de los campos que podría ser investigado, pero también podemos ir investigando de manera mucho más sostenida la relevancia de un sistema tributario más justo. Finalmente, esta crisis nos ha obligado a pensar la recuperación con una mirada sistémica. Esto quiere decir que los cambios tienen que darse en varios frentes. Esta transición con igualdad y justicia social va a ser solamente posible con una alianza y coaliciones renovadas a favor del cambio deseado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Verónica. La presentación fue muy extensa y iluminadora en muchos sentidos. Nos permitió ver cuáles van a ser las incidencias de la pobreza, la desigualdad del mercado laboral a consecuencia de lo que es la pandemia del coronavirus. Y yo me quedo con algunos de los temas, algún tema en específico antes de darle la palabra a Susana, que es el tema de las mujeres. Las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable al estar insertas laboralmente en condiciones más precarias que los hombres y con una concentración mayor en el mercado de trabajo no asalariado. Se estima que el 77% de las mujeres están empleadas en el sector salud y se encuentran expuestas a altos riesgos de contagio. Asimismo, las trabajadoras domésticas remuneradas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al no tener acceso a la seguridad social, una coyuntura donde es complicado el traslado a sus fuentes de trabajo y donde los hogares andan ajustando sus presupuestos. En este contexto de confinamiento, donde existen cierres de escuelas, necesidad de cuidado ante el posible contagio de algún miembro del hogar, se pone en evidencia la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como también los casos de violencia hacia ellas. Estos son algunos de los problemas no directamente identificables que estamos enfrentando a raíz de la pandemia. Habiendo dicho esto,
Le cedo la palabra a Susana Sotoli, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. Adelante, Susana. Susana, estás con el micrófono en mute. Hola, muchas gracias Santiago y buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, una disculpa por una llegada un poco tardía. Tengo muchísimo placer de saludarles, colegas de Oxfam, Carlos, Verónica, Santiago, Miguel y por supuesto a mis colegas de Naciones Unidas. Me da realmente mucho placer compartir esta nueva edición de la serie de webinars Diálogos ONU Futuro, junto con uno de los socios del sistema que yo creo tiene una mayor afinidad con muchos de los temas, los valores, los principios, las ambiciones del sistema de Naciones Unidas, no solo en Bolivia, sino a nivel global, como lo es Oxfam, con quienes compartimos la preocupación por la construcción de una agenda social sustantiva, en este caso para el futuro de Bolivia. La presentación de Verónica fue absolutamente elocuente en términos de cuál es la situación en Bolivia en relación a la pandemia, y creo que la frase que más me queda no solo de la presentación, sino también de este excelente análisis que hoy Oxfam nos comparte, es la frase: ¿quién paga la cuenta que resulta de la pandemia del COVID-19? Y esta es una pregunta muy, digamos, directa, pero que tiene muchísima complejidad y yo creo que nos sirve para tener un foco absolutamente relevante en toda la discusión que se tengan sobre las respuestas a la post-crisis, si así se puede llamar, dado que todavía tenemos un horizonte de tiempo un tanto incierto para poder identificar cuándo estaremos en la post-crisis. Pero de todas maneras, en la evolución de la pandemia en Bolivia y en el mundo, más que nada en esta región latinoamericana, nos ha mostrado de manera muy explícita el grado de afectación sobre las condiciones de vida de la población. Nos ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades en materia de no solo afectación, sino también capacidad de respuesta, resiliencia de los diferentes grupos. Y obviamente uno de los problemas más serios que se han manifestado ha sido la enorme debilidad de los sistemas de protección social y servicios de salud. Como Verónica bien explicaba, esto no ha sido, digamos, igualitario, no ha afectado a todos por igual, y esto obviamente tiene para nosotros y para todos un doble desafío. Por un lado, enfrentar y lidiar con la consecuencia de la pandemia en términos de recuperación socioeconómica, pero también la imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos para brindar protección social con todas las características que bien enumeraba Verónica, y que sobre todo, yo diría, nos implica a organizaciones como las Naciones Unidas, Oxfam y una serie de actores políticos y sociales en esta región latinoamericana, pero también obviamente en Bolivia, a mirar todas las respuestas desde los lentes de la igualdad. Sabemos que Latinoamérica y el Caribe son una región que históricamente se ha caracterizado por tener grandes niveles de desigualdad, inequidad. Esta pandemia no ha hecho más que asentarse sobre esas desigualdades, y la urgente necesidad es de llamar a que las respuestas puedan no solamente evitar retrocesos en este sentido, sino también aprovechar la oportunidad para construir unas bases de la sociedad, de la economía, que apunten a un modelo más igualitario, con mejores oportunidades distribuidas en los diferentes grupos de la población.
Yo quisiera decir que el tema de la protección social es clave para poder lograr esta nueva igualdad, digamos. Hemos visto, y también lo ha mencionado la presentación, que en décadas anteriores, especialmente en la década de los 80, la década perdida para Latinoamérica y el Caribe, las así llamadas recetas, respuestas a la crisis de la deuda no hicieron más que exacerbar las desigualdades existentes. Este es uno de los llamados que hace 1 o 2 días el secretario general hizo en la ocasión de lanzar un análisis sobre la situación latinoamericana y caribeña, y lanzar un llamado a que precisamente la recuperación, la respuesta a la crisis, aproveche para construir mejor, para construir no solamente de una manera más igualitaria las economías, las sociedades, sino también acercarnos en una hoja de ruta bien clara a lo que nosotros tenemos como la base de nuestro trabajo y el acuerdo de la comunidad internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que plantea precisamente la idea principal de no dejar a nadie atrás. Y esta idea de no dejar a nadie atrás es lo que condensa la ambición de mayor igualdad, mayor equidad. Y es entonces con esta convicción compartida con Oxfam y otros aliados que creamos esta serie de webinars, estos espacios de discusión, espacios de reflexión que realmente pensamos son importantes para generar insumos que puedan alimentar una masa crítica de propuestas, de soluciones y eventualmente de incidencia en las políticas públicas. Y por tanto, de vuelta, me encuentro muy complacida de poder participar en esta serie y seguimos adelante con todos nuestros socios tratando de aportar en la construcción de estas respuestas y en un camino, ojalá, de reconstrucción diferente como oportunidad, más allá de los estragos que esta pandemia pueda hacer en nuestras sociedades. Muchas gracias. Dejo acá la palabra a los siguientes expositores para seguir la discusión aprovechando el riquísimo insumo que Oxfam nos está haciendo en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Sin duda alguna nos enfrentamos a una de las crisis nunca antes vistas mundialmente. Muchos de los temas que has tocado los vamos a seguir tocando más adelante. Y aprovechando eso, doy algunos datos. La CEMAL estima que dada la crisis cerrarán más de 2.7 millones de empresas en la región, de las cuales 2.6 millones serían micro y pequeñas empresas, con una pérdida de aproximadamente 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleo que realizarán las empresas que siguen operando. Los sectores más afectados por la pandemia son el comercio, la manufactura, los hoteles y restaurantes, la construcción y el transporte y almacenamiento. En Bolivia, estos sectores representan 2/3 de la población ocupada del país, es decir, 2.5 millones de personas. La recuperación del sector empresarial será lenta y gradual. En ese sentido, ¿cómo aseguramos el trabajo de la población cuando solo el 26% de los trabajadores en la región tiene acceso al teletrabajo? ¿Cómo financiamos las políticas públicas para evitar la destrucción de las capacidades productivas y con ellas el aumento del desempleo en el país? ¿Es necesario un nuevo pacto social para afrontar estos retos? Estas son algunas de las preguntas que estaremos abordando a continuación. A continuación, presentará Miguel Vera, investigador de la Fundación ARO. Adelante, Miguel. Miguel, ¿estás presente? Sí, Santiago, sí, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Gracias a los organizadores del evento, al Sistema de Naciones Unidas, al programa de Naciones Unidas, a Oxfam, a los amigos, a las amigas. Tengo
3 comentarios organizados en 3 frentes muy generales y una reflexión general que aterriza sobre el último punto que también llamó la atención de Susana, este título provocador sobre quién paga la cuenta. El primer comentario tiene que ver con el origen de esta investigación como tal. Y ahí quiero presentar un poco el rol de la Fundación ARU en este tipo de encuentros y diálogos. Hace buen tiempo ya que estamos queriendo aportar con evidencia a los debates. En otras palabras, creo que hemos crecido, madurado en un buen sentido al decir que no esperamos que las políticas se basen exclusivamente en datos, pero sí aspiramos a que las políticas consideren la evidencia para mejores políticas. Aspiramos a un diálogo mejor informado, basado ojalá en datos, basado en evidencia. Y creo que desde esta perspectiva, la posibilidad de primero esta alianza con Oxfam, esta posibilidad de trabajo entre lo que alguien diría investigación, pero también acción, creo que es algo que nos alimenta como fundación. Y creo que ese es el primer punto sobre el cual quisiera aportar, es decir, sin duda una preocupación central por temas como la desigualdad, temas como el desarrollo, pero con este acento que queremos marcar desde ARU, que tiene que ver con los datos, con la evidencia, que da sustento a identificar matices como los que ha presentado Verónica. Entonces, ese sería mi primer comentario, casi reflexión. El segundo punto tiene que ver con algunos hallazgos, y ahí sí quisiera, planteo o informo, en realidad yo me he basado, he revisado el documento sobre el cual realizaré mis comentarios. Creo que la presentación es muy precisa y complementa muy bien ese documento. Anoto tres hallazgos, si vale el término, y obviamente hay algunos términos, algunos temas, algunos hechos que ya los conocíamos, pero vale la pena en términos de orden clasificarlos. Primero, reencontrar, ¿no?, desigualdades persistentes en el tiempo, es decir, ya lo decía Susana también, la desigualdad es algo que nos marca particularmente a los bolivianos hace siglos, y este es un tema que, como lo acaba de presentar Verónica, nos va a marcar todavía mucho tiempo más, y es más, se va a complicar porque además de las desigualdades persistentes, aparecen nuevas desigualdades, nuevos espacios donde se pueden abrir brechas y puede ser casi explosivo, si vale el término. Y entre esas nuevas desigualdades, un elemento novedoso, diría, tiene que ver con esto de quién puede y quién no puede trabajar en casa. Entonces, esta nueva dimensión de desigualdad, lo pongo en el inverso, pero luego metodológicamente veremos si corresponde o no, pero y yo entiendo que solo 11% de las personas ocupadas pueden trabajar en casa, eso para Bolivia. Entonces, es un dato interesante, es un dato que nos dice, hasta que cuando nos dicen quédate en casa, pues básicamente lo que nos están diciendo también es, a muchos les están diciendo, pues deja de generar ingreso y deja de salir a realizar un poco tus actividades comerciales. Quizás hay un 11%, vamos a decir, medianamente protegido. Hay variedad en esto, ya lo ha marcado Verónica, y podemos decir, lo dice el documento, que son personas que trabajan en el sector formal, son asalariados y tienen altos niveles de instrucción. Ese es más o menos el perfil de personas que pueden hacerlo. Entonces, ese es un grupo privilegiado en este momento, con posibilidad de avanzar y encontrar más oportunidades en esta situación de crisis.
Marco ahí una pequeña distancia, el documento no hace tanta referencia y me alegra las precisiones que han estado saliendo acá sobre las diferencias y la posición que ocupan las mujeres en el mercado de trabajo, en la generación de ingresos, que creo que es algo que no está del todo rescatado en el documento. Por ejemplo, si yo digo 11% para el total nacional, me habría gustado saber ¿qué porcentaje de las mujeres tienen esa capacidad de trabajo en casa, remunerado, por supuesto? Otro aporte interesante a nivel de hallazgo, lo ha marcado muy bien Verónica, las medidas centradas en formas de transferencias, bonos, subsidios. Hay algunos datos llamativos. Claro, el mensaje general es, en realidad, aquí las transferencias y subsidios, el conjunto, el neto es cero, es decir, no hay una expresión directa de reducir la desigualdad en este conjunto de medidas. De hecho, sería ligeramente regresivo el conjunto de estas medidas adoptadas recientemente. Hay algunos temas llamativos y quizás el que me llama más la atención para la conversación en algún momento es el del bono universal, que casualmente se llama exactamente así, es universal, es para todos, diría uno por la etiqueta, y sin embargo resulta como el bono o la transferencia o la medida más progresiva dentro de este estudio. ¿Por qué será eso? ¿Quiénes están recibiendo exactamente ese bono? Sabemos que se define más o menos por exclusión, el que no recibe ninguno de los otros beneficios, el que digamos, no está en un grupo a priori vulnerable. Me llama la atención, tal vez valdría la pena indagar un poco cómo es que se logra progresividad casi sin querer. Sobre las implicaciones, y este es el tercer grupo de implicaciones de política pública, está el tema bandera, ¿no? Hay un tema central, transversal a todo el documento, a la presentación, inclusive me atrevería a decir a estos eventos, que tienen que ver con el rol fundamental de la desigualdad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de leer la política pública y en nuestra forma de proyectar ideas para mejorar nuestros países, nuestro país en este caso. Vale la pena resaltar, y creo que el documento desde el inicio plantea este punto, es decir, es una forma que tenemos de entender la sociedad, casi diría la vida. Hay más, hay menos, hay diversidad y por tanto hay necesidad de actuar. Y es un tema que lo plantea muy bien y lo plantea con datos, con evidencia sólida. Y el segundo punto tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos entonces? Entonces casi de inmediato aparece el tema de la agenda fiscal con sus dos vertientes naturales. Uno, la progresividad del gasto, cómo hacemos que el gasto sea más efectivo pero también más equitativo. Aquí hay dos sugerencias que salen más claramente en el documento que en la presentación. Uno tiene que ver con quizás más de un mes, o sea, más de un solo pago, y tal vez 3 meses, dice el documento. Y lo otro tiene que ver con focalizar mejor. Y en la segunda arista de esta agenda fiscal, lo dijo ya Verónica, tiene que ver el tema del financiamiento equitativo, que podríamos llamar sostenible, y agenda temas que hemos estado conversando y que son inherentemente difíciles, ¿no? Reforma tributaria, sobre todo, ¿no? Pero también nos habla de temas en los cuales ya se puede ir avanzando, como la eficacia en la ayuda oficial al desarrollo, cómo hacemos que este tipo de gasto, los préstamos, las donaciones, sean más propobres, ¿no? Pensando en principio en el diseño y seguro también después en la implementación. Y un tema también que nos agenda el documento, la presentación y la ponente tiene que ver con minimizar la evasión y también la elusión fiscal. Es decir, ahí todavía tenemos aire, inclusive sin cambiar grandes cosas, sin hacer grandes reformas, todavía hay espacio, hay lugares donde podemos encontrar recursos y asignarlos de manera eficiente y también equitativa. Ya para terminar, vuelvo al punto que nos llama la atención este título tan sugestivo de quién paga la cuenta del COVID-19.
Y ahí quizá me salgo un poco, doy un paso atrás de estos comentarios y pienso un poco ya en frío y más desde el cotidiano. Y quizás ahí valdría la pena mencionar que todos pagamos esta cuenta. Es decir, todos estamos aportando con nuestro tiempo, sacrificando ingresos muchas personas, con la educación de nuestros hijos, con nuestro propio cuidado. Entonces creo que hay que decir, no sé si sea este espacio o cuál es, pero hay que decir que el Estado sin duda es un actor fundamental, pero en la sociedad y en más claro las familias, los hogares, las empresas, donde empresas no solo quieren decir las grandes empresas, también las pequeñas, los pequeños emprendimientos, están jugando un rol importante, están siendo afectados, pero al mismo tiempo pienso que podrían tener un rol importante en esa recuperación. Y en este punto, creo que lo que anotabas, Santiago, hace un momento sobre temas productivos y tejido productivo, creo que es interesante, importante y saludable pensar la protección social en combinación con este enfoque de reactivación económica, quizás reactivación productiva, diríamos. Entonces, no solamente pensar en la defensa, sino también pensar en el ataque. Entonces, creo que pensar protección social junto con reactivación económica productiva creo que tiene sentido. Y ahí creo que hay que anotar también que si bien es importante el Estado, también es importante el mercado o los mercados. ¿Qué rol pueden jugar y cómo hacer que las personas, los hogares, los microempresarios, los pequeños emprendedores y tal vez también algunos grandes emprendedores pueden competir en mejores condiciones y quizá los pequeños aprovechar mejores oportunidades para aprovechar estos mercados? Hay un tema que sí quisiera decirlo porque el documento como tal, que es sobre el cual estoy basando estas conclusiones y comentarios, habla de exclusivamente la dimensión monetaria. En otras palabras, estamos hablando de Ginis, ingresos, pobreza, y obviamente hay varias dimensiones que se han mencionado, de hecho se menciona también en el documento, pero vale la pena decir los múltiples espacios de desigualdad que se abren a propósito de esta crisis, de brechas de aprendizaje, brechas de atención en salud, la protección diferenciada, los confinamientos diferenciados, con alcantarillado, sin alcantarillado, con agua, sin agua, urbano, rural. Entonces creo que hay dimensiones múltiples que seguramente las abordaremos, ojalá en otros espacios también de estudio, reflexión, investigación y datos. Eso es, muchas gracias y nada. Sí. Muchas gracias, Miguel. Acorde con lo que vos y Susana hablaron, yo creo que esta crisis está afectando a unos más que a otros. Es evidente que nos afecta a todos, pero hay ganadores y hay perdedores. En lo humanitario, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, entre otros, son los sectores poblacionales que se verán duramente golpeados por la crisis. A su vez, en lo económico, los sectores manufactureros, de alojamiento y comidas, comercio, son los que tienen mayores dificultades en un futuro cercano, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas. Al final de esta crisis seremos más pobres, más desiguales y probablemente exista un gran descontento social que contener. Es así que la pandemia ha puesto sobre la palestra una nueva serie de retos multidimensionales para los estados, el sector privado, las sociedades y la cooperación internacional. Como hemos verificado a lo largo de este conversatorio, la velocidad y la complejidad de estos retos se ha visto exacerbada y es muy diferente a la que se vivió en épocas pasadas. La coyuntura de cada país es muy específica y va a necesitar de soluciones innovadoras para hacer frente a la crisis. En este sentido, ¿qué soluciones o contribuciones innovadoras para enfrentar esta crisis compleja se podrían implementar desde el Sistema de Naciones Unidas? ¿Cómo focalizamos o calibramos las políticas para beneficiar a los más vulnerables? Todo esto enmarcado en un escenario de poco margen fiscal. Por último, ¿cuáles son los espacios de apoyo internacional que existen para aplicar estas políticas? A continuación, le cedo la palabra a Luciana Mermet, representante residente del PNUD en Bolivia. Adelante, Luciana. Muchas gracias, Santiago. Me es un gran honor unirme hoy a este diálogo. Muchas gracias, Susana, también por la invitación, y a Carlos Aguilar y a Verónica
Paz Arauco por la excelente presentación. La verdad que seguir a Miguel Vera es muy difícil porque ha hecho un excelente retorno en términos de comentarios. Pero bueno, he leído el mismo documento que leyó Miguel y el documento sobre el cual se basa la presentación que nos ha hecho hoy Verónica, que está basada en algunos estudios y aportes que ha hecho la Fundación ARU, que quiero realmente felicitar, empezar con esa línea, digamos, planteando que como siempre Oxfam nos trae un aporte muy estratégico, es oportuno y que nos va a dar mucho material para reflexionar sobre cuáles son los impactos que vamos a estar viendo sobre Bolivia en términos de esta pandemia. Yo querría empezar un poquito desde lo global y bajar a la realidad de Bolivia un poco para reflexionar sobre el material que nos deja Verónica y cuáles son, un poco retomando tu propuesta, Santiago, de cuál es el rol que tiene el sistema de Naciones Unidas para, en primer lugar, identificar estos impactos e ir un poquito más allá, ¿no? No quedarnos solo en un análisis, sino en acompañar en la elaboración de estas estrategias de recuperación que realmente nos permitan atajar en volada, digamos, estos impactos que, como nos decía Verónica y Miguel, realmente hay mucho trabajo por delante. Ya desde el PNUD, como saben, hemos venido haciendo mucho análisis sobre los impactos que COVID-19 está dejando no solo en la región, sino a nivel mundial, y las cifras son realmente muy preocupantes. Para finales del 2020 hay una estimación circulando sobre la base de estimaciones que también hemos visto para la región, de que podríamos tener 100 millones de nuevos pobres extremos a nivel del mundo, y esto lo que nos denota es que a pesar de que la crisis fue, como bien planteaba Verónica, gatillada a partir de una crisis de salud, y del sistema de salud y de la capacidad de reaccionar del sistema de salud, estamos ahora envueltos en sin quererlo, en una crisis de desarrollo de magnitud muy significativa, y que no solo va a tener impactos en el corto plazo, que es precisamente lo que este papel, lo que este documento nos muestra, digamos, el contorno más bien del corto plazo, sino que estamos hablando de impactos de muy largo plazo, y sabemos que los ciclos recesivos, en el caso por ejemplo de Bolivia, pero también para toda la región, sabemos que no son ciclos de los cuales salimos fácilmente. Entonces esto es un punto de preocupación muy fuerte para nosotros desde Naciones Unidas y que compartimos con nuestros socios y con ustedes. También sabemos, y esto lo denota el papel que Verónica nos presentó, que los pobres y los vulnerables son afectados de manera desproporcionada. Creo que hay una verdad subyacente en todo este análisis que vimos hoy de Oxfam y de ARU, pero que también está muy presente en los análisis que el propio PNUD ha venido haciendo, que tiene que ver con el shock, digamos, desproporcional sobre los que están realmente más excluidos, y el riesgo que tenemos de tener efectos irreversibles sobre el capital humano. Esto es un punto que sí quiero destacar. La posibilidad de que tengamos shocks irreversibles va a tener que ver con la batería de medidas que podamos implementar para atajar estos impactos, y el hecho de que, a diferencia de otras crisis que caen, digamos, de manera rápida en los países, de hecho esta crisis nos impactó de una manera muy rápida, que son, por ejemplo, desastres naturales. No hemos tenido shocks en términos de capital físico, sino que aquí hemos tenido un shock en un capital que es mucho más, de buenas a primeras, difícil de visibilizar, y es precisamente el que más debiera ocuparnos. Otra característica que tiene COVID-19, que creo que estamos precisamente con este foco, digamos, desde la mirada del no dejar a nadie atrás, que Susana Sotoli recién nos mencionaba, es una crisis que tiene fuertes externalidades también, en el sentido de que para que todos estemos seguros y podamos combatir el virus, digamos, para vencer el virus, nadie puede ser dejado atrás, porque de momento que olvidamos a personas excluidas, esto se paga muy caro. Y esto lo hemos visto en varios países donde aquellas poblaciones en condiciones de vivienda precaria, migrantes, refugiados, personas sin techo, poblaciones discriminadas por orientación sexual, para mencionar algunos colectivos, tienden a enfrentar mayores peligros de contagio porque tienden a tener enfermedades preexistentes, condiciones de base, dificultades para implementar medidas preventivas o dificultades de acceso a servicios de salud. Entonces, desde ese lugar se convierten y, vamos a decir,
repiten, digamos, el ciclo del contagio y hacen más difícil la respuesta de momento que tenemos menos condiciones para alcanzar esas poblaciones. En todo este panorama, efectivamente, hay algo que me gustó mucho del documento que presentó Verónica y que hoy Oxfam nos trae, que habla, digamos, de frente y de una manera muy clara de la noción de reconstruir, la reconstrucción, la recuperación, que está muy en el centro del Building Back Better, de reconstruir mejor, que está en el centro de la respuesta que Naciones Unidas viene proponiendo. Y quiero sí adelantar que efectivamente Miguel hablaba de que hay algunos aspectos de este estudio que está, por ejemplo, muy centrado en la dimensión monetaria. Efectivamente hay una cantidad de dimensiones que tienen que ver con mediciones más multidimensionales de carencias, y que desde PNUD, desde Naciones Unidas, con el liderazgo técnico del PNUD, estamos efectivamente haciendo un estudio de impactos socioeconómicos y de otros aspectos vinculados a estudiar precisamente la situación en Bolivia. Definitivamente algo que Verónica mencionó, creo que Miguel también lo mencionó en su comentario, es que hay dos grandes dimensiones, ¿no? El tema del título, digamos, a mí también me impactó muy bien el título, ¿quién paga la cuenta?, ¿no? De dónde, cómo vamos a nosotros abordar la magnitud de los desafíos que tenemos a la mano, y ahí creo que hay dos dimensiones importantes. Está la dimensión de la financiación, pero también creo que no es menos importante la dimensión de la coordinación de políticas, que hemos visto en otras crisis anteriores en Bolivia y en la región, que la priorización de políticas, la priorización de la coordinación interinstitucional termina siendo tan o más importante que la asignación y priorización de recursos, que no solo deben ser transferencias monetarias, por cierto. Un par de temas adicionales antes de... Soy consciente del tiempo, no sé, Santiago, si tengo unos minutos más. ¿Sí? Sí, no hay problema, Lucía. Ok. Uno de los temas que a mí me impactó mucho en el documento, Verónica, Carlos, y que creo que es un aporte importante, bueno, efectivamente sabemos que la data que se maneja, ¿no? Sabemos que tenemos limitaciones en términos temporales, en términos conceptuales, en términos de acceso a información, pero creo que estas estimaciones nos dan ya una suerte de orden de magnitud. Ese 11%, por ejemplo, de la población que puede trabajar desde casa, es un orden de magnitud importantísimo para entender a lo que nos enfrentamos en términos de respuesta y estrategias de recuperación. Me parece importante también el reconocimiento de que Bolivia asumió medidas tempranas en la cuarentena. Fueron realmente medidas que tuvieron algún nivel de coordinación a nivel de la región, porque si uno mira, por ejemplo, la región andina, incluida la Argentina, hubo coordinación de las medidas precisamente para detener la transmisión del virus, y creo que es importante destacar esto en relación al contrafactual, lo que eran los modelos y estimaciones de expansión del virus que habíamos conocido en marzo por parte de algunos organismos regionales, y creo que esto es importante destacarlo. Otro tema importantísimo, y me gustó mucho, Verónica, el hecho de que citaran el concepto de desigualdad brutal que nos traen Lustig y Birdsall, que es un concepto importantísimo, y que creo que Miguel también lo rescató a la hora de hablar, bueno, cuáles son esas desigualdades estructurales sobre las cuales viene a posarse esta nueva crisis, que viene a complejizar, viene a desnudar algo que ya teníamos, es una crisis dentro de otra, que es la de desigualdad, y donde los impactos tal vez son más importantes. Y yo creo que este tema de la desigualdad brutal, creo que deberíamos complejizarlo, debería ser el centro de una agenda de acción, una agenda de trabajo para Bolivia, donde ustedes aquí en el documento hablan de la desigualdad brutal en términos de lo que evidencia. Sabemos que quienes pueden trabajar desde casa y quienes no, y vemos la regresividad que tiene esto, ¿no? Los que están en los percentiles más bajos son quienes menos capacidad tienen de generar ingreso en modalidad de teletrabajo, mientras que quienes están en el percentil 100 están mucho mejor posicionados. Esto habla de una desigualdad muy cruda, ¿no? En términos de la nueva normalidad que nos impone el COVID. Otra desigualdad brutal, digamos, para
caracterizarla de esta manera, es quienes tienen una fuente estable de ingresos y quienes no. Estos impactos diferenciados y todo lo que es la estimación de pérdida de salario, destrucción de empleo y precarización del empleo, creo que está muy bien explicado y nos va a venir a nosotros como Naciones Unidas muy bien para documentar y justificar este tema. El otro aspecto que creo que está tocado de manera tangencial, pero sí lo abordan al menos de buenas a primeras en el documento, es las desigualdades territoriales. Hay efectivamente estas mismas desigualdades que se dan en términos definidos, en términos de ingreso y sobre todo desde la perspectiva monetaria, tienen una fractura también territorial y ustedes destacan Chuquisaca y Potosí, por ejemplo, como los territorios más afectados en términos de pérdida de ingreso y precarización de cara a este nuevo normal, que creo que es muy relevante porque efectivamente cuando hablamos de poblaciones vulnerables, de no dejar a nadie atrás, también tenemos que hablar de no dejar ningún territorio atrás y esto forma parte, digamos, del complejo analítico que tenemos que tener en mente. ¿Por qué tenemos que estar preocupados por la evidencia que nos mostrás, Verónica, hoy y por qué, digamos, este análisis es relevante y tiene que ser tomado muy seriamente por los hacedores de política, por la cooperación internacional, por quienes estamos preocupados por la discusión en torno al desarrollo? Bueno, en primer lugar, por las asimetrías que generan estos impactos, que generan las medidas de aislamiento en ingresos laborales que han profundizado pobreza y desigualdad y lo vamos a seguir viendo. El hecho de que destacas muy claramente que las posibilidades de realizar teletrabajo son escasas y por lo tanto son aún menores para informales y para personas de bajo ingreso, por lo cual acá se abre una agenda de trabajo fenomenalmente importante en términos de cómo vamos a discutir conectividad en Bolivia, en términos muy amplios. Conectado con este punto también, ¿cuáles son las actividades que tienen menos probabilidad de teletrabajo? Y ahí hay que hacer una caracterización de los mercados laborales, formales, informales, asalariados y no asalariados, para entender de qué manera podemos promover un paradigma alrededor de una mejor conectividad. Otro tema, bueno, es la desproporción del impacto en los estratos más bajos, que creo que lo mencioné, y esto es importante. Otro tema que me preocupó mucho y es un mensaje que deja el paper es el hecho de que el efecto compensador de las transferencias de gobierno se vio, sin embargo el efecto parece disiparse en el tiempo, y esto es una preocupación grande, porque si el efecto se diluye en el tiempo quiere decir que tenemos que tener rápidamente estrategias para contener aquellos que pueden estar cayendo debajo de la línea de pobreza y retener una regresión importante para Bolivia. Y lo más preocupante tal vez para nosotros es que en los escenarios que ustedes proporcionan, en todos los casos tenemos aumento de pobreza, y esto definitivamente es un tema de fuerte preocupación. Los desafíos, y con esto cierro, Santiago, en el corto plazo lo que estamos viendo es que hay compromisos, ¿no? Este término trade-offs muy significativos. Por un lado tenemos que las medidas de aislamiento deterioran efectivamente los niveles de bienestar de la población, por ejemplo desde la variable ingreso, que esto ustedes lo documentan muy bien, pero al mismo tiempo tenemos la crisis sanitaria de gran magnitud, implicancias para la salud pública, y ahí este trade-off está muy presente. Tenemos entonces, creo que en términos de desafío, vamos a tener que pensar soluciones creativas que nos permitan pensar más allá de estos trade-offs, que nos permitan precisamente construir secuencias de medidas y de políticas en las diferentes temporalidades, el corto, el mediano y el largo plazo, en todas las dimensiones que Verónica muy bien explicó, y que ojalá estas medidas, digamos, estén atravesadas por una concepción, digamos, de modelos de desarrollo que realmente que tengan, digamos, el tema de la sostenibilidad muy atravesada. Hay una gran oportunidad en este momento de incluir esto en la discusión. Y creo que el desafío también es enfocarnos en una gestión de la recuperación, la elaboración de estas estrategias de recuperación que esté basada en un ataque sistemático a la desigualdad, y no basada únicamente en generar nuevo crecimiento, ¿no? Que es muy importante el crecimiento sin dudas para el país y para mejorar, digamos, la situación de los diferentes colectivos y de los diferentes de la población, pero tendríamos que utilizar esta oportunidad para discutir sobre el tema de desigualdad.
Y creo que este tema de basarnos, digamos, en bienestar de las personas, y creo que no puedo dejar de reforzar esto desde nuestra perspectiva, desde el PNUD y desde Naciones Unidas, creo que tenemos ahí temas centrales para realmente atajar los indicadores de bienestar humano, de desarrollo humano en Bolivia. Cualquier estrategia de recuperación vamos a tener que asegurar acceso a medios de vida y sustento, acceso a servicios básicos, protección del capital humano, que al fin de cuentas es el shock que vamos a ver, puede tener efectos, como dije antes, irreversibles y de más difícil, digamos, recuperación. Y ya por último, creo que Verónica hizo referencia a esto en relación a la reflexión, digamos, del paper está muy atravesada por el tema de la protección social y de los sistemas de protección social, que creo que Bolivia tiene un camino por recorrer en este sentido, y conocemos que existen limitaciones de información, mecanismos de generación de información, registro administrativo que nos permita diseñar mejores respuestas, incluyendo, por ejemplo, registros de hogares que nos ayuden a entender mejor cómo han funcionado estos subsidios, cuáles han sido sus efectos, y la dicotomía que Verónica señalaba entre universalización y focalización, que creo que es una discusión pendiente en Bolivia. Lo voy a dejar ahí, muy agradecida, y me quedo escuchando, por supuesto, la discusión con la audiencia. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Creo que a grandes rasgos has tocado todos los temas más álgidos del conversatorio. Ahora, a continuación, como bien lo mencionabas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por el momento tenemos 2 preguntas, ambas para Verónica Paz. Si te parece bien, Vero, voy a leer ambas preguntas y las responderías de manera conjunta. La primera es posible que el país se enfrente a una segunda ola de contagios a partir de marzo del 2021? ¿Cómo ve la capacidad de respuesta y qué medidas son prioritarias en el contexto fiscal y social expuesto? Esa sería la primera pregunta, Vero. La segunda sería, ¿qué propuestas concretas hay para que las políticas sociales multidimensionales sean sostenibles? ¿Qué no funcionó para que los avances en disminución de pobreza y extrema pobreza anunciados en los años pasados no hayan impedido este brutal retroceso? Esas serían las 2 preguntas. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Luciana, por los comentarios, y Miguel, porque creo que aportan realmente de una manera muy rica a este diálogo. Hay definitivamente muchas cosas todavía por discutir. Voy a tratar de responder a estas 2 preguntas con algunas ideas que de alguna manera surgen de la reflexión que ya venimos teniendo. ¿Cuáles son los...? Creo que todos los países, y ya se sabe que van a haber olas de contagios, es un tema quizás más sanitario y difícil de responder, pero creo que una de las prioridades fundamentales tiene que ver con la voluntad y la decisión política de revisar y priorizar hacia dónde van los recursos. Creo que una prioridad fundamental es precisamente esa: desarmar la inversión pública, desarmar el presupuesto, identificar dónde tenemos espacio fiscal. Es posible que con las bajas ejecuciones, tanto locales como del nivel central, se encuentren espacios fiscales de donde se puedan sacar los recursos para poder enfrentar las medidas de política que son necesarias. Eso yo diría como prioridad en el corto plazo. Identificar de dónde sacamos los recursos de este espacio fiscal. Y en el mediano plazo creo que sí tenemos que repensar en estrategias y políticas que sean, como decía Luciana, creativas, innovadoras. Es decir, Bolivia viene de una trayectoria muy larga de sistemas de protección social y de políticas sociales, sobre todo desde la década de los 90, y no es que hayamos hecho lo mismo durante 2 décadas. Bolivia más bien ha implementado políticas muy distintas. Durante la década de los 90 nos centramos en universalizar el acceso a salud y educación, por ejemplo. En el 2000 iniciamos una nueva etapa de transferencias monetarias condicionadas. ¿Y qué pudo ocurrir para que los cambios no fueran tan acelerados en la última época? Yo creo que fue precisamente eso. Es decir, como sociedad y Estado no fuimos capaces de identificar aquellas limitaciones y aquellas barreras que evitaban un mayor poder de transformación de las políticas. Es decir,
ensayar algo nuevo, donde podíamos quizás ya haber empezado a implementar políticas más focalizadas, a desarrollar sistemas de información que nos permitieran llegar con manera más clara y efectiva a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que esta crisis de alguna manera nos plantea ese desafío, nos muestra cómo el statu quo nos golpea de una forma fuerte porque nos está diciendo qué cosas en el pasado pudieron haber cambiado para cambiar esa trayectoria. Yo diría eso, ensayemos cosas nuevas, ensayemos focalización, ensayemos reformas tributarias, ensayemos nuevas alianzas y nuevas coaliciones entre los distintos niveles del Estado que nos permitan identificar los recursos que puedan ser destinados para una trayectoria más favorable. Yo me quedaría ahí. Gracias, Vero. Nos acaban de llegar 2 preguntas más. La primera es, ¿cuáles fueron las principales omisiones en las estrategias de protección social que identificaron en la investigación? Y la segunda, un poco relacionada con los comentarios de Susana, de Miguel, de Luciana, tiene que ver con el siguiente tema. ¿Se tienen datos sobre el impacto del COVID sobre la educación escolar en el periodo estudiado? Es decir, marzo-mayo del 2020. Perdón, bueno, yo más que hablar de omisiones en las estrategias de protección social, yo creo que es bueno reconocer, como lo había dicho Luciana, que el Estado reacciona de una manera rápida, no solamente en la cuarentena, sino también en la asunción de las medidas de protección social. Eso es algo importante. Yo creo que más que omisiones son exclusiones no intencionadas, producto también de la necesidad de responder rápidamente a esta crisis, que nos muestran que un diseño más pensado y mejor analizado podría darnos un resultado mejor. Y esta omisión o esta exclusión en realidad nos muestra que más cantidad de recursos pueden llegar de manera más progresiva a los más pobres si nos sentamos a identificar mejor el diseño de esas transferencias. ¿Qué cosas cambiaría yo si mañana tuviéramos que replicar estas transferencias? Por ejemplo, eliminaría el subsidio del pago de electricidad de los hogares que tienen ingresos muy altos, es decir, dar un subsidio a un hogar que de electricidad consume 1.000 bolivianos es sin dudas una de los efectos que están haciendo que las transferencias no necesariamente se focalicen a los más pobres. Imagínense, esos 1.000 bolivianos pueden representar 2 transferencias o 2 canastas familiares, por dar un ejemplo, ¿no? También es importante ver la efectividad o la pertinencia de que los niños en hogares de escuelas privadas se beneficien del bono o de la canasta familia, mucho más aún pensando que las brechas en el acceso a la educación virtual son enormes. Solamente imagínense lo que significa para un hogar de los deciles más grandes recibir 500 bolivianos que podría pagar el internet de 5 familias o de 5 hogares que no tienen ese acceso. Son algunas de las ideas que creo que podríamos ir repensando como una manera mucho más acertada para reducir la pobreza y la desigualdad en los próximos meses. Creo que el tema del impacto de la educación escolar, yo no he visto nada. Quisiera pasar esta pregunta más bien a Miguel, que sé que él tiene mucho más conocimiento y experiencia en el tema de educación y quizás él pueda darnos algunas pautas sobre estos impactos. Sí, bueno, realmente es verdad que conozco algo sobre el tema de educación, pero también sobre temas de protección social. Yo creo que aquí son más las preguntas que tenemos, ¿no? Las preguntas, sí puedo decir, a riesgo de cometer una infidencia, de que se está trabajando dentro de la fundación como parte de su agenda, análisis extensivos sobre las políticas de protección social. Y también hemos planteado algunos datos básicos, por ejemplo, el acceso diferenciado a Internet
por quintiles de ingreso, que está, de hecho está en la misma página de estos diálogos, está colgado el documento, se puede consultar ahí. Y claro, no solo ahí no hay que hacer mucho pronóstico, uno casi puede imaginar que si el promedio de acceso está alrededor del 35% de los hogares tienen acceso a Internet en su hogar, y uno casi sin hacer mucha estadística sabe que eso es debe estar claramente sesgado hacia los hogares que tienen más ingresos. Como un elemento potencial de brecha en lo que es aprendizaje. Un elemento más común y natural que contribuye a esta brecha es que al final la educación está quedando en manos de los padres. Y obviamente un padre con estudios universitarios probablemente pueda contribuir mejor a la formación de su hijo o hija que un padre que no ha terminado todavía la educación secundaria. Entonces, hay por lo menos dos elementos que nos hacen pensar que sin duda esta brutalidad que se mencionaba sobre el tema de desigualdad en general tiene una de sus manifestaciones más pronunciadas, es silencioso pero permanente, ¿no? Es los efectos de este desgaste promedio del capital humano y de las disparidades que se van a crear y se están creando hoy día, las vamos a ver de aquí a 10 o 20 años, ¿no? Entonces, estudios no he visto más, solamente, como les digo, está este documento sobre los efectos del COVID que se presentó en este mismo espacio. Creo que es de mayo y está colgado en la página web. Se puede ver un poco ahí, hay algunos ensayos de por dónde podría ir sobre la disparidad, digamos, elementos que estamos planteando ya como parte de la discusión más general de la protección social. Pero no sé, lo dejo ahí, ¿no? Específicamente sobre el tema de educación no he visto más últimamente un estudio tal como el que sugiere la pregunta sobre la educación escolar o sus disparidades. No he visto nada con ese título. Muchas gracias, Miguel. Hay una última pregunta y dado que el PNUD se haya apoyando el proceso de elecciones, quizás Luciana pueda ayudarnos con la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a impactar un proceso electoral en medio de la pandemia en términos de continuidad de políticas públicas, enfoque y optimización de los gastos? Wow, creo que con gusto respondo lo que puedo. Hay muchas preguntas ahí adentro. Creo que hay una pregunta vinculada al proceso electoral llevado a cabo en el medio de la pandemia, y supongo que en términos de continuidad de políticas públicas, enfoque o priorización de gastos se referirá al trade-off entre invertir en un proceso electoral y otras necesidades de inversión. Bueno, a ver, también está nuestra coordinadora residente que tiene probablemente también una visión sobre este tema. El PNUD, como es de público conocimiento, está acompañando en el marco de una iniciativa de la ONU al Tribunal Supremo Electoral y a través del Tribunal Supremo todo el órgano electoral en un acompañamiento de asesoría técnica y de fortalecimiento institucional. Y bueno, efectivamente esto es uno de los desafíos adicionales que nos ha puesto el COVID-19 a la construcción democrática en Bolivia. Estamos atravesando un proceso de transición ya desde hace unos cuantos meses, y lo que ha puesto el COVID al desnudo es lo difícil, digamos, que es este trade-off entre construcción democrática y salvaguarda de la salud. Lo que sí puedo comentar es que existen esfuerzos muy firmes por parte del órgano electoral para establecer protocolos de bioseguridad que protejan la salud de los electores y electoras, notando que realmente el mayor desafío es tal vez para los 200.000 jurados, notarios y todo lo que es el personal electoral administrando el proceso electoral, que son quienes desde el punto de vista de la exposición van a tener más tiempo a esto. Hay, evidentemente, lo ha dicho la autoridad electoral,
Esto significa que las elecciones van a ser más costosas para Bolivia, pero creo que en el contexto y en el largo, digamos, contexto de las cosas, esto es parte de, al igual que la política social o cualquier otra área de trabajo, existe una vocación por parte de la autoridad electoral de hacer una elección muy acabada y que tenga esto ahí muy presente. Si esto genera trade-offs respecto de otras inversiones prioritarias, sin duda son decisiones de la autoridad pública y probablemente estas discusiones estarán sucediendo. Lo que sí sabemos es que han habido elecciones en el mundo, en la región, con COVID, y los procesos han dejado mucha lección aprendida que Bolivia en este momento está adquiriendo, estamos transfiriéndola como Naciones Unidas para que tengan todas las herramientas a disposición. Y creo que, bueno, forma parte de, es algo que creo que para poner las cosas en perspectiva, COVID va a estar con nosotros por mucho tiempo. Es decir, no es algo que vamos a bajar las ventanas y el mes que viene, en 2 meses, en 3 meses se va a ir, sino que todo indica que vamos a tener un gran periodo de tiempo en el cual vamos a convivir con COVID, por lo tanto, también parte del desafío es cómo equilibramos estos procesos, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias, Luciana. No sé si Susana, Miguel o Vero tiene algo más que complementar a lo que dijo Luciana. Carlos Aguilar está levantando la mano. O Carlos también. Gracias, colegas. Miren, agregar un par de palabritas a lo que ha dicho la Luciana, porque me parece que esta pregunta es bien importante y yo la variaría un poco. Yo intentaría hacer una pregunta en el sentido de ¿qué podemos hacer para que el contexto electoral no se utilice como excusa para no abordar los retos y desafíos de la protección social en Bolivia? Para mí eso es fundamental y yo creo, vuelvo a lo que decía antes Susana en su presentación, de que creo que la cooperación internacional tiene un papel y una responsabilidad en ese sentido en Bolivia, y creo que tenemos unos meses para intentar trabajar en torno a generar algunos acuerdos de mínimos en un sentido político de cómo efectivamente de cara al proceso electoral, pero también de cara a quién vaya a ganar las elecciones en septiembre de este año, se garantice la política de bioseguridad, la política social y la política económica que se necesita para proteger a las poblaciones más vulnerables frente a los impactos económicos y los impactos en el área de la salud. Y agregaría además, porque se ha colocado la temática, los impactos en las brechas educacionales. Es decir, yo creo que esto es un desafío que va más allá del partido que vaya a ganar las elecciones en septiembre, y que nosotros necesitamos, en tanto que cooperación internacional, apoyar para que se levante una agenda de compromisos básicos en Bolivia, y estos procesos como el proceso que vamos a experimentar hasta septiembre no sea una excusa para que se desatienda las poblaciones vulnerables y los impactos de la crisis que estamos sufriendo en el país. Santiago, ¿puedo agregar un par de comentarios? Coincido con Carlos, Luciana, que este es un tema fundamental. Por un lado, quisiera reiterar lo que dijo Luciana en el sentido de que para nosotros como Naciones Unidas es el proceso electoral, el proceso por el cual el país pueda volver a un cauce institucional en el cual está, digamos, inmerso desde el año pasado, desde la post-crisis del año 2019, es clave para el proceso de no solamente reconciliación nacional, reconstitución, sino también ahora reactivación socioeconómica después de esta crisis COVID-19. Por tanto, para nosotros es fundamental apoyar al país
para que esta disyuntiva entre salud o democratización o derecho al voto en realidad se desmonte y se pueda ejercer el derecho al voto y blindar el proceso electoral de la mejor manera posible para que la gente tenga las garantías de bioseguridad y de mitigación de los riesgos que plantea el COVID-19. Dicho esto, lo que también nos parece es que precisamente hay agendas que sobrepasan a cualquier administración de gobierno, y más aún en el momento de una crisis tan grave como esta. Hay agendas como la que estamos discutiendo hoy, la agenda de protección social, la agenda educativa, la agenda de reactivación del empleo y reactivación económica en general, y la agenda de la reforma judicial. Es decir, hay aspectos claves que más allá de cualquier gobierno o administración constituyen las bases sobre las cuales queremos apoyar al país para la reconstitución más equitativa luego de la crisis. Entonces, nosotros vamos a seguir como cooperación internacional insistiendo en estos aspectos relevantes que además están saliendo con evidencia en estas evaluaciones y análisis sobre los impactos de la crisis. Y es para nosotros una agenda, como dije al comienzo, que tiene que ver con la Agenda 2030, con los 17 objetivos de desarrollo sustentable, y que nos parece que son importantes más allá de cualquier partido político. Y nuestro compromiso va a ser a empujar, digamos, apoyar, activar recursos y diálogos para poder llegar siempre con esta agenda que entendemos que tiene mucha relevancia más allá de cualquier momento político. Muchas gracias, Susana, Luciana, Carlos, Verónica, Miguel. Pasaríamos ya al cierre de lo que es el webinar, pero no sin antes una pequeña reflexión sobre lo que se ha venido tratando a lo largo de este espacio. Dentro del conversatorio hemos discutido una serie de desafíos como son el aumento de la pobreza, la desigualdad, el aumento de las tasas de desempleo, las brechas tecnológicas, entre otros, que tanto la región como Bolivia tendrán que afrontar los próximos años. Repensar el desarrollo requiere afrontar estos desafíos de manera mancomunada en el marco de un nuevo pacto social. Asimismo, se necesitan de soluciones innovadoras y de alto impacto progre en tiempos donde los recursos de los países son escasos. La última meta de los países es que los avances cualitativos y cuantitativos de la última década no sufran retrocesos. ¿Cómo nos organizamos entre el Estado, la sociedad, las empresas y la cooperación internacional para cumplir este objetivo común? Parece que será necesario recoger las cartas de la mesa, barajarlas y volver a repartir. Solo así podremos pensar en nuevos paradigmas de desarrollo. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron durante el quinto webinar del ciclo de Diálogos ONU Bolivia, un espacio de reflexión e intercambio acerca de los hallazgos de estudios, encuestas y o investigaciones sobre los impactos socioeconómicos de la crisis del COVID-19. Asimismo, quiero volver a agradecer a todos los comentaristas y panelistas y esperemos vernos pronto en una próxima versión de Diálogos ONU Bolivia. Finalmente, quisiera recordar que todos los documentos de los cuales hemos estado discutiendo se encuentran dentro de la página de Naciones Unidas, es decir, www.nu.org.bo, en la pestaña de COVID Diálogos ONU Bolivia. Es así que todos podrán tener acceso a esta información. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias a todos y todas. Muchas gracias por la buena charla. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.